Muy buenos días, pues aquí estamos en la segunda sesión de este seminario intensivo sobre Aviva Barbour. Muchas gracias nuevamente al doctor Bogarín por hospedarme en, en su casa teórica y a ustedes por recibir, bueno, por compartir esta mesa tan abundante, ¿no? Bueno, pues el día de hoy vamos a discutir sobre otro de los grandes textos de Barbour, que en realidad es un Barbour un tanto extraño, porque es el primer Barbour y es el último Barbour. Es como los dos al mismo tiempo. Quienes tuvieron tiempo de revisar el ritual de la serpiente, pues recordarán que se trata de un documento que no debió ser publicado, es decir, Barbour dejó la indicación de que por favor no lo publicaran porque pues, lo que él estaba diciendo no estaba totalmente convencido. Había muchas cosas de las cuales que no podía comprobar porque no disponía de los instrumentos metodológicos para ello ni los instrumentos teóricos. Había como muchas cosas que pues hubiera sido bueno, ¿no? Procesar a través de otras plataformas académicas. Y por eso él pedía que el documento fuera revisado por el doctor Cassirer, me parece que por el doctor Fritz Sachs y por otras autoridades de la época. El tema es que, bueno, las cosas no fueron así, el texto se publicó bajo un nombre que en realidad no es el original. El original, bueno, aparte de Slangen Ritual, que será como el ritual de la serpiente, el otro título en español sería Recuerdos del viaje al territorio de los indios pueblos en el desierto de Estados Unidos. Eh, Ahora, a nosotros nos llegó una versión simplificadísima que se titula El ritual de la serpiente, como pues, tuvieron la oportunidad de leer en esta primera edición, que en realidad acaba de salir una nueva, la pueden encontrar en Amazon. Está más bonita. Bueno, es diferente. Se me hace que está más agradable, ¿no? En términos visuales. Ahora, el ritual de la serpiente, como bien recordarán, es un diario de viaje, como si Indiana Jones nos contara uno de sus viajes, ¿no? Básicamente, pero con un sentido profundamente bioestético, antropoestético, socioestético. Digamos que él ahí plantea diversas rutas teóricas para abordar el problema de la simbolización y al cierre del texto plantea la ruptura entre el ser humano y el mundo en un proceso de simbolización invertida, digamos, ¿no? Negativa en cierto sentido. Bien, entonces el ritual de la serpiente es el diario de viaje que Barbour presenta 30 años después de haberlo realizado. Es decir, Barbour hace este viaje a los 27, 29 años y sí, era muy joven, era muy joven. Y 30 años después presenta la conferencia en la clínica Bellevue, en Kreuzlingen, Suiza. Y en esta sesión, pues bueno, Barbour da un testimonio de que ya estaba listo para reincorporarse a sus actividades de trabajo. Será como el discurso con el cual él busca demostrar que ya están todas sus facultades mentales, físicas, para reincorporarse a las actividades académicas. Y esta conferencia es dictada ante un público integrado mayormente por pacientes psiquiátricos, médicos en la clínica y algunos especialistas, ¿no? Pero fundamentalmente eran pacientes psiquiátricos y médicos tratantes. Eso es importante porque tiene una alta performatividad, es decir, algo que estaba consciente de a quién estaba hablando. Y esa relación eh, habla-escucha, creo que es muy importante. Y en este seminario no la vamos a revisar, pero es algo lo que últimamente he estado pensando, ¿no? De por qué Barbour le está hablando a ellos en particular. Si no es que se está hablando a sí mismo, como bien señala al cierre del ritual de la serpiente, que no quería que este documento fuera visto como una explicación a profundidad o objetiva sobre los procesos de simbolización, sino como el viaje de un sujeto que está buscando salvarse a sí mismo. Recuerden que Barbour, que al principio de la Primera Guerra Mundial, bueno, principios, mediados, creo que en 1921, fue cuando se detonan sus episodios psicóticos y es justamente cuando él intentó asesinar a su familia. Entonces, él de alguna manera había perdido el control, ¿no? Había sucumbido ante, ante todos los males de la época, ¿no? Ante todo lo que, ¿cómo decirlo? Ante la tecnología que destruía, el Zeppelin, que todo esto, pues de alguna manera Barbour enloqueció y este mismo proceso le obligó a buscarse, ¿no? A buscarse en otras vías, a volverse imagen. No. Lo que es súper interesante es que Barbour en realidad el viaje no lo hizo en ese momento, es un viaje 30 años después. Entonces, 30 años, pues sí,
Después es cuando le interesa recuperarlo para ahora sí someterlo a una mesa de discusión, porque algo vio ahí que no solamente es las interrelaciones entre diversas culturas, sino la lucha por el ser humano por alcanzar un estatus simbólico que le permita mantener el equilibrio respecto al mundo. Entonces, esta búsqueda de Barbour, que es doble, por un lado, explicar el proceso de formación, fijación, transmisión, circulación de los símbolos o de las imágenes en cuanto a dispositivos afectivos, y por otro lado, encontrar rutas para reintegrarse al mundo. Entonces, esta doble búsqueda que hace Barbour nos la plantea en 30 páginas básicamente, ¿no? Y bueno, fundamentalmente de eso se trata el retrato de la serpiente y, y es todo, ¿no? Todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Ahora, esto, pues bueno, se puede desglosar de muchas maneras, que es precisamente lo que vamos a pues, hacer a partir de ahora, ¿no? Hacer una especie de revisión crítica mediante 40 diapositivas, en los que iremos desentrañando, ¿no? Todos los misterios, decodificando lo que nos está diciendo Barbour. Miren, no me gusta mucho hacer esa pregunta incómoda, de verdad, pero la tengo que hacer porque es parte de un protocolo académico. ¿Quién de ustedes leyó? A ver, si pueden, levanten la mano Yo, o no sé cómo pueden hacerle para decirme que sí leyeron. Eh, Bien, me gusta su honestidad. es que pues, ajá, bueno, yo levanté la mano en son de que sí lo hice. Sí, justo. Me interesa saber quiénes leyeron. Bueno, uno, porque es importante que el doctor Bogarín pues vea esto, ¿no? Vea el grado de compromiso en ciertos niveles. Para mí es muy importante eso, ¿no? Porque es un esfuerzo doble que estamos haciendo. Eh, Nada, es importante esto, ¿no? La invitación que me hace el doctor Bogarín y pues yo, pues, compartiendo ese tiempo, sí me hubiera gustado que todo el grupo leyera, no creo que si hubiera estado como suave. Para pues, que no se convierta en un monólogo. Y gracias a quienes leyeron, sinceramente es una cosa que eh, te agradezco infinitamente porque es un tema que me gusta mucho, ¿no? Y bueno, voy a compartirles pantalla. Eh, a ver, un segundo. A ver. ¿Me pueden decir si ya pueden ver mi pantalla, por favor? sí, ya se ve. Sí, ya. Ah, ok. Gracias. Sí, como dice el doctor Bogarín, la idea de leer es que tengamos de qué hablar. Es, digo, no le regañan ni nada, no les suena estado suave. Es como llegar a una fiesta y llevar algo para compartir, ¿no? Eh, y bueno, esta presentación se llama tal cual El ritual de la serpiente por Avi Barbour y como les comentaba es una exploración detallada de, no digo todo el libro porque bueno, poner todo el... Miren, es una lectura en la que no puedes decir, ah, voy a poner 2 horas. Es una lectura en la que no puedes poner eh, solamente lo importante, porque todo el documento es importante, es como todo, y más porque fue una conferencia, eso, hablada, entonces Barbour, pues, todo lo que estuvo diciendo era como fundamental. Sin embargo, pues bueno, agarré algunos como extractos que me parecen más sobresalientes o más claros, y otros que me parecen más crípticos también, y creo que hay algo que se esconde ahí. Así como adelanto de cosas que estuve pensando, ¿no? Me llama la atención cómo, quiero que lo imaginen. Todos han escuchado el viaje de la mariposa monarca, ¿cierto? Es una mariposa monarca que hace un Ujú. viaje de vuelta de Canadá a México. Bueno, es muy interesante porque posiblemente la ruta migratoria de la mariposa nos sirva para entender el proceso de simbolización en diversas culturas a partir de insectos. Es decir, la mariposa se iba estacionando en diversas comunidades originarias y ellas hacen un proceso de adaptación estilística o de simbolización a partir de este elemento de la mariposa. Entonces, las diferentes localidades en las que se detiene la mariposa han adoptado este elemento como parte de su cultura o de sus procesos de simbolización. Por eso, si seguimos la ruta, también estamos siguiendo la ruta de un gesto o la ruta de un símbolo.
son como rutas simbólicas, si queremos verlo. Entonces, esto mismo nos podría, más bien lo pensé a partir de el viaje de la serpiente. Cómo es que la ruta de la serpiente o entender su largo camino nos ayudaría a entender el proceso de simbolización o cómo los seres humanos se conectan con las imágenes. Algo que, por ejemplo, quienes leyeron Arte y Astrología Internacional en el Palazzo Schifanoia recordarán que la ruta de las estrellas coincide con la ruta de los elementos astrológicos. Y esto coincide con las rutas mercantiles, con las rutas políticas y con diversas rutas. Entonces, a final de cuentas, hay un proceso migratorio de las imágenes que al entenderlo, al entender toda la estructura del camino, del camino migratorio, podemos entender procesos de las imágenes, porque son como acompañantes. Digamos que los seres humanos siempre llevamos en los bolsillos imágenes. Vamos, llevamos con nosotros ese conjunto de dispositivos simbólicos. Entonces, el ritual de la serpiente sería una primera lectura para entender ese viaje, ¿no? Ese viaje del invento de la serpiente, pero un viaje que no es necesariamente físico, sino un viaje mnemónico, es decir, es un viaje a la memoria. No está limitado a las disposiciones o a los recursos meramente formales de los que el ser humano dispone, sino que independientemente del contacto con las serpientes en un plano físico, el ser humano las busca. Hay una búsqueda constante de las serpientes como un elemento intercultural o intersimbólico. Sé que suena místico, sé que suena muchas cosas, pero el real que todo lo discutía con con unos amigos físicos y unos amigos biólogos, y todos nos decían, sí, cierto, sí, cierto. Hay algo ahí que no sabemos por qué, pero el ser humano busca ciertas cosas siempre. Eh, Puede tener muchas explicaciones desde la genética, desde la epigenética y otras cosas. Al final de cuentas, el documento que Barbour nos heredó, el retrato de la serpiente, tiene como estas diversas disposiciones hacia otros campos científicos, ¿no? Creo que por eso era el temor de Barbour, que lo que decía sonaba demasiado, ¿cómo decirlo?, prometedor, demasiado ambicioso, como para poderlo soltar a la ligera, ¿no? Requería una comprobación mucho más rigurosa, pero pues ya el tiempo nos ha demostrado que le atinó. A final de cuentas, lo que Barbu hizo a ojo de un cubero resultó ser muy pertinente. Digo que tampoco fue como un sujeto aislado, ¿no? Él estuvo en contacto como constante, como recordarán en la lectura, con el Museo Smithsoniano, con el Smithsonian Museum. Además estuvo en contacto con Franz Boas, estuvo en contacto con Taylor, eh, hizo un estudio bastante amplio sobre la obra de Cushing. Entonces, todos estos, digamos, encuentros intelectuales, pues abrieron todo un panorama. Igualito que Indiana Jones, igualito el personaje de la momia, igualito. O sea, que no eran todos no eran todo un equipo de especialistas, pero al final de cuentas el que dijo, a mí sí me hace que en esa puerta va a haber un tesoro, era Indiana Jones, ¿no? Entonces, igualito, o sea, Barbour fue que dijo, yo creo que hay algo aquí extraño. Nota, eso es muy importante que lo tengan en mente, que quienes no leyeron y quienes sí leyeron, pues tienen que saber o identificar. Barbour no vio el ritual de la serpiente. Es algo muy simpático porque el libro se llama como una cosa que él no vio. En principio debería llamarse el ritual de las cachinas o el ritual de la lluvia o el ritual de las muñecas, no, perdón, o el ritual del antílope, ¿no? Pero no, tiene el nombre de una práctica que él no vio. Sin embargo, la identificó como la constante en diversos grupos y como una práctica que tenía particular importancia. Misma práctica que él también vio, bueno, vio, digamos, intelectualmente en la Grecia clásica, ¿no? Recuerden que tiene esa parte divertida. Ah, perdón, alguien levantó la mano. Ah, sí, quería preguntar algo. Ahorita que mencionó esto, justo de que es un ritual que no vio, estaba mencionando entonces que el ritual de la serpiente pudiera ser como realmente como este templete sobre el cual otras manifestaciones simbólicas se manifiestan. A mí me gusta pensarlo, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo Kukulcán con los mayas? Eh, Kukulcán era el dios supremo, se podrá decir. Y hace poquito una, pues una doctora ancestral maya me decía, no era el dios principal, era el único. Ajá, los demás eran como santitos. Es lo que ella me dijo, no sé qué te Chuck no era un dios, era un santo, pues, era el equivalente a un santo.
eran como tech support, digamos. Entonces, entonces, los rituales fundamentales en torno a, a Kukulcán eran pues muchos derivados, ¿no? Entonces, había como un ritual básico en torno a Kukulcán y muchísimos derivados. Toda la práctica básica, elemental, así era esta. Entonces, posiblemente el ritual de la serpiente sea la práctica, digamos, fundamental para las comunidades originarias en el desierto de Estados Unidos. Y miren, si lo ves con cierto lógica, pues tiene mucho sentido, porque era la danza de la lluvia. Recuerden que bailaban con esas serpientes en la boca, después, bueno, primero las metían en unas cadenas, ¿cómo le llamaban? En las quivas o quivas subterráneas, la serpiente dormía ahí, la serpiente se relajaba, se conectaba con el ser humano, había una especie de disposición afectiva con la serpiente, posteriormente bailaban con ella en la boca, después la liberaban y la serpiente se iba al monte. Y cuando la serpiente desaparecía, comenzaba a llover. Mira, uno puede decir, es que eso es mentira, eso no es coincidencia, pero pasaba. O sea, en el fondo de todo esto, lo que el verbo que estaba diciendo es, sí, cierto, se ve raro, pero llueve. Entonces, y eso. Además, Barbour, en una parte del texto, recordarán que los dice, que para el hombre occidental, el hombre blanco, todo eso suena muy místico. Pues dice, hijo, nosotros también lo hacíamos. Lo mismo, y pone ejemplos, o sea, en la Grecia, en la antigua Grecia, particularmente en el periodo arcaico, todas las prácticas rituales en torno a Dionisio, por ejemplo, ¿no? Luego Laconte, luego Asclepio, luego Moisés y demás, ¿no? Había una mística que atraviesa toda la cultura occidental y, bueno, y todas otras, ¿no? Pero particularmente la occidental que está en reacia de reconocimiento de esas cuestiones de culto a la lluvia y demás, que bueno, evidentemente en Occidente lleva siglos, cuando no milenios haciéndolo. Pero bueno, hay un rechazo a lo que parece no blanco, ¿verdad? Ahí levantó la mano. Sí, la levanté yo y también la levantó Lilian. Que participe primero Lilian. Bueno, es que yo aparte bueno, estuve viendo el video que está también en su canal y me aclaró como más cosas. Entonces, no sé, creo que tiene que ver que también como en esta cosa del pensamiento occidental se va más hacia las ciencias, y por eso siento que nos suena como de repente muy mágico, porque yo también, de hecho, las primeras sesiones sí fue como, ay, ¿esto qué tiene que ver con la clase? Pero ya luego le entendí y luego chequé las lecturas y ya fue como, ok. Pero me imagino que por eso también Barbour como que no quería soltarlo tan a la ligera, ¿no? Justamente ese es el motivo. Barbour le daba desconfianza de sí mismo, porque él decía, a ver, para empezar, si ustedes revisan toda la literatura barburiana, van a ver que este texto es como único, o sea, no se parece a nada más. Pero cuando lo revisan 300 veces después, dices, es que todo tiene sentido. Te está diciendo lo mismo que te dicen Durero en la Antigüedad Italiana, o lo mismo que te dicen Arte y Astrología Internacional de Palacios Quijanoya de Ferrara, pero te dice un ejemplo mucho más denso. Te dice, a ver, o sea, ya entendimos la superficie, cómo migran las imágenes, cómo las estrellas fijas, las estrellas errantes, cómo Mesopotamia se conecta con la India, cómo la India se conecta hasta llegar a un palacio en el centro de Italia, en la corte de los está bien. Pero, ¿qué pasa en una capa mucho más profunda de la psique social? ¿Qué pasa cuando realmente nos adentramos en los procesos densos, digamos? Ok, ahí ya necesitamos otros recursos operativos para poder entenderlos, que la historia del arte lineal no nos está dando. Acuérdense que Arte y Astrología Internacional al final dice, yo les quiero hablar de esto, pero en realidad les quiero hablar de que la historia del arte no alcanza. Necesitamos otros dispositivos que nos permitan adentrarnos en los largos procesos de simbolización. Y por eso hace Atlas de Mocine como un recurso operatorio para poder pensar de otros lados, para poder pensar aquello que encontró en el ritual de la serpiente, las relaciones a través del tiempo entre diversas culturas unidas, en este caso por la serpiente y en otras por otros elementos. Pero digamos que una constante ha sido esto, o sea, entender los procesos de simbolización a escala mnemónica, no solo a escala, digamos, temporal, sino a una escala de la memoria, ¿no? Las relaciones icónicas más allá de aspectos meramente formales. A ver, los que tienen levantada la mano, por favor. Ah, sí, ahorita que mencionó la lectura, la anterior, la de la astrología
el Renacimiento italiano, creo, no me acuerdo cómo se llama la lectura, pero esa. Me acuerdo que cuando estaba leyendo, yo estaba como un poquito, me perdí muchas veces, y tenía que estar volviendo constantemente a la imagen donde aparecen como que la gráfica, donde aparece todo como, ok, este signo responde a esta imagen y pertenece a tal planeta o a tal deidad, ¿no? Entonces, cuando llega al final del texto que menciona como toda esta cuestión de que, no, pues es que la historia del arte como disciplina no basta para entender todas estas cuestiones sobre la historia de lo simbólico y los procesos de generar como un imaginario visual para lo que percibimos y lo que creemos, se me hizo como que me voló un poquito la cabeza, este, porque de hecho, incluso con la parte del occidental y de cómo las culturas occidentales ven como muy fantástico, muy exótico, como toda la cuestión de lo politeísta, por ejemplo, a mí se me hace muy raro porque, por ejemplo, el catolicismo cree en un solo Dios, ¿no? Pero entonces, ¿qué onda con todos los santos que están alrededor o todas las personas que son beatificadas como santos y que se les da un peso icónico y un peso como de que este santo protege a tal sector de la población, por ejemplo, no sé, Santa Cecilia, este, que es la santa de los músicos, o San Sebastián, que es el santo de los gays, y que también muchas historias de la Biblia están basadas en historias nórdicas o en historias paganas. Entonces es como realmente estás negando algo que saqueaste. Fíjate, hemos creado como todo un arsenal de elementos que luego como una especie de rechazo, ¿no? Y creo que, bueno, algo interesante de esta materia es que nos permite examinar críticamente la idea de la modernidad, ¿no? Cómo se ha ido configurando el archivo de visualidad en la era moderna, con todas sus trampas, ¿no? Porque también la configuración de esos elementos densamente simbólicos, pues también la configuración del ocularcentrismo, ¿no? Y van a decir, todo eso que tiene que ver con el ritual de la serpiente, mira, es interesante. Barbour, al final del texto, dice, cuando estuve en San Francisco pude fotografiar y dice, ¿no? Y empieza a hacer un planteamiento que claramente va relacionado a la estética marxista, cuando dice, estamos aniquilando la relación con el mundo, estamos destruyéndolo. Y ese momento en el que Barbuck indica el proceso de desintegración o de ruptura del equilibrio, ese momento en el que Barbuck se conecta con todo el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, que ya conocerán, ¿no? Todos estos autores como Adorno, Marcuse, Horkheimer. Entonces Barbuck de alguna manera es la base de mucho de esto, o si no la base, sí en paralelo. Y miren, no es casualidad, Barbuck, como detalle anecdótico, no Barón, perdón, Panofsky, un discípulo suyo como parte del Círculo de Hamburgo, cuando era director del Instituto Warburg, tenía comunicación directa vía correspondencia con el director del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, con Siegfried Kakauer. Entonces, no es casualidad, ¿no?, que el Instituto Warburg y el Instituto de Frankfurt pues tuvieran intereses en, pues, en pensar cosas juntos. Incluso Walter Benjamin, que conocerán muy bien, se postuló para ser profesor en el Instituto Barbo, y detalles pues políticos nunca le respondieron, ¿verdad? Entonces, eso, ¿no? Grandes omisiones en la historia intelectual. Bien, vamos a pasar de positiva. En contexto personal, pues recordarán que Barbo, cuando era niño, su mamá estaba muy enferma y él no podía cuidarla. Entonces, como no la podía cuidar, pasaba mucho tiempo leyendo historias del viejo oeste, como historias de vaqueros, digamos, y no el libro vaquero, que no se me confundan. Entonces, él pasaba mucho tiempo leyendo historias de vaqueros. Entonces, ya cuando estaba grande, bueno, a los 29 años, su hermano menor, si no me equivoco, se casó con la hija de un banquero en Nueva York. Entonces Barbu dijo, pues voy a ir, aprovecho la vuelta y pues doy el rol por allá. Entonces Barbu por eso justamente hace este viaje. No creo que hizo el viaje así específicamente al desierto. O sea, él iba a una boda, como una boda en el valle, ¿sabes? Como, y aprovechó la vuelta. Entonces, ya estando ahí, pues él hace este largo viaje al desierto, se fue en tren hasta llegar ahí, y no creo que fue un ratito, o sea, creo que estuvo como año y medio en los Estados Unidos, pues. Y de hecho, la siguiente escala era Japón, pero bueno, cosas que pasaron.
Y nada, sin embargo, que estuvo bastante tiempo. No fue el típico turista que llega una semana con las comunidades originarias y toma fotos para el Instagram. O sea, realmente se conectó, digamos, estuvo ahí. A mí me gusta pensar un poquito como Tom Cruise en El Último Samurai. O sea, que sí llegó al punto de pues, estar muy conectado con los grupos. Contexto familiar, pues bueno, ya sabrán que Avi Barbour era el hijo mayor de una familia de banqueros hamburgueses billonarios. Entonces Barbour decide fundamentalmente rechazar, se podrá decir, la fortuna a cambio de que le compren todos los libros que quieran durante toda su vida, y pues eso le permitió, digamos, pues dedicarse a ser interesante, ¿no? Dedicarse a cultivar el pensamiento sin ningún tipo de mortificación. Y eso justamente tiene que ver con en el ritual de la serpiente, porque en una carta Barbour dice, yo quería ir al desierto a sufrir, yo quería demostrar que podía, aunque yo sabía que traía el American Express. Entonces, y lo dice, o sea, quién sabía que si las cosas se ponían feas, pues no pasaba nada, no traía el teléfono y pues nada, todo se resolvía. Pero pues mínimo le gustaba como, pues hacerle la lucha, ¿no? Como verse lo menos blanco posible. Pero y de hecho él llegó con una carta de recomendación del director del Instituto Smithsoniano, perdón, del Smithsonian Museum. Entonces, y lo dice, o sea, es lo bueno de ese libro. Miren, aquí tengo este libro que se llama Lighting Symbol in Snake Dance, como el símbolo del rayo y la danza de la serpiente, o sí, la danza de la serpiente. Es una publicación nueva de año pasado, me parece. Es todo es el catálogo de todos los objetos que Barbour compró, bueno, no compró, adquirió por diversas maneras cuando estuvo en Estados Unidos. Y entre tantas cosas te van explicando, pues, qué son, de quién eran y cómo los adquirió. Y hay otro libro que se llama Las Máscaras de Barbour, de David Friedberg, en el que te van diciendo, él le dice, a ver, Barbour era un señor multimillonario, blanco, guapo, heterosexual, que tenía todos los privilegios del mundo. Entonces, básicamente, o sea, no dice que esté mal, pero lo está como desenmascarando, se podría decir, o de que había nada tan curada como la gente dice. Pero luego uno le puede responder, o sea, es un poquito obvio, es como, o sea, ¿qué esperabas? De un señor de 1897, un alemán, pero bueno, dentro de lo que es, pues se va a hacer un examen, un crítico muy interesante, muy, muy interesante. Yo les sugiero que lean ambos, ¿no? El de Lighting Symbol y el de Las Máscaras de Barbour. Ahora, contexto histórico. Pues era una época en la que, como ya hace poquito, hoy mismo, por ahí mencionaron, todo el tema del positivismo, el tema de esa historia del arte de carácter como arqueológico, tan de moda, ¿no? Era como la tendencia académica. Entonces, que un señor, un historiador del arte, al final de cuentas, propusiera otro tipo de métodos y otro tipo de aproximaciones a las imágenes, pues era algo revolucionario, era algo muy problemático. Y más un señor que no tenía la necesidad de vincularse a algún tipo de universidad. En su vida dio muy pocas clases en universidades, en realidad creo que tuvo una o dos cátedras, así como profesor de asignatura, digamos, eh, y eso normalmente era independiente, lo cual pues le dio toda la libertad posible para, bueno, porque tenía autofinanciamiento, ¿no? O sea, cuando tienes todo el dinero del mundo y tienes una biblioteca con 50,000 libros, bueno, puedes hacer muchas cosas. Eso no significa que no estuviera involucrado con toda la academia. Sí lo hacía, era altamente reconocido en su momento como un erudito. Ahora, contexto médico. Eso es particularmente importante, más si revisan un libro que se llama La curación infinita, historial médico de Avi Barbour. Es eso, todo el historial médico de cuando estuvo internado en la clínica Bellevue. Entonces, en este documento ustedes pueden entender este viaje, o sea, realmente el viaje físico al desierto de Estados Unidos, y por otro lado, el viaje como experiencia, como una búsqueda por salvarse, por sanar, una sanación que solamente era posible viendo a la serpiente a los ojos. Entonces es un viaje doble, ¿no? Por un lado es una experiencia, eh, eso, de carácter arqueológico, si así queremos verlo, una arqueología crítica, y por otro lado es un viaje de sanación. Una amiga se va burlándose que Barbour, que era el primer Illuminati. Entonces, y sí, o sea, si lo ves en el fondo, era un señor que se fue a perder al desierto,
para conectarse con la tierra, ¿no? Que también es muy heideggeriano, ¿no? Esto de para volver a ser en este mundo, reconocer su condición de ser para la muerte, volverse herramienta. Entonces, Barbu se va a entregar a este abismo para entenderlo, para entender las profundidades del abismo. Y en este abismo, pues encontró las claves para entender los procesos larguísimos, complejos de simbolización. Como que tuvo que descender a este abismo, digamos, para encontrar las claves. Y bueno, eso creo que será otro seminario, ¿no? Películas en las que hemos encontrado esta figura del descenso para encontrar la respuesta. Lo vimos clarísimo en Batman, ¿no? El Caballero de la Noche Asciende, si no me equivoco, con la escena de los murciélagos y tantas cosas. No, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo, con esa cuestión del descenso, siento que se ve como de una manera muy, muy, muy obvia en una, creo que se llama Así en la tierra como en el cielo. Y también toca temas como de la alquimia y de interpretación de imágenes. Está como bien rara. Que es un grupo de personas que baja buscando la piedra filosofal en las catacumbas de París. Totalmente, está muy Sí, vinculado. Bueno, no conozco esa película, pero los mayas, por ejemplo, tenían hay tres tipos de cenotes, ¿no? Abiertos, cerrados y semiabiertos. Y cada uno tiene una función muy particular. Si tú lo ves, o sea, los cerrados tienen una función de una búsqueda hacia adentro, ¿no? Los abiertos, los que no tienen tapa, digamos, son muy poderosos porque son los que puedes de la cúpula celeste. Entonces el ser humano siempre ha buscado como este ascenso y descenso. Bárbaro decía astra y monstra, ¿no? Los monstruos y los astros, eh, tal cual lo pone. Este ascenso y descenso del ser humano a través de la serpiente, ¿no? Y los mayas también lo ponían cuando la disposición de la serpiente en el templo de Cuculcán, por ejemplo, ¿no? O en la zona arqueológica de Toniná, o en tantos lugares. El ascenso-descenso es un elemento clave, digamos, en los largos procesos de simbolización. Miren, yo no soy ningún sociólogo, yo no soy ningún psicoanalista, lo que sí soy es una persona que ha visto cosas repetidas sin que exista un estímulo similar, pero sí una especie de voluntad primaria por eso. Y en diferentes contextos, diferentes personas responden igualito a lo mismo. No sé qué sea, pero Barbo nos lo está diciendo claramente. Bien. Ahora, Barbour consiguió un registro fotográfico de los pueblos en el área de Arizona de Nuevo México. Dadas las circunstancias y la diversidad de las comunidades, resultó complicado mantener un registro completo. Recuerden que Barbour en este libro nos está diciendo que hay demasiados idiomas. Entonces era muy complicado como entender todo lo que estaba pasando porque pues había demasiados idiomas y no todo el mundo hablaba inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, o francés o italiano. Entonces, ante esta dificultad, pues digamos que su contexto o su comunicación fue parcial. Aquí tenemos un pequeño registro fotográfico de Barbour con un integrante de una comunidad originaria. Eh, y dice, los pueblos, ese nombre surgió en el siglo XVI para denominar a los indígenas sedentarios que habitaban la región árida al suroeste de los Estados Unidos, Nuevo México, Arizona. La pregunta que plantea Barbour en este documento que me parece central, dice, ¿en qué medida puede servirnos el estudio de la concepción pagana del mundo, tal como persiste hasta el día de hoy entre los indios pueblos, como parámetro de la evolución humana que transcurre del paganismo primitivo a la modernidad, pasando por el paganismo en la antigüedad clásica? Voy a repetir, ¿en qué medida puede servirnos el estudio de la concepción pagana del mundo, o sea, de las prácticas rituales en torno a nuestra realidad, en torno y para construirla, tal como persiste hasta el día de hoy entre los indios pueblos, ¿sí? Como parámetro de la evolución humana que transcurre del paganismo primitivo a la modernidad, pasando por el paganismo en la antigüedad clásica. Barbour lo que estaba buscando era una comunidad que estuviera geográficamente aislada y geográfica y simbólicamente aislada, de manera que él pudiera presenciar, digamos que en estado puro, este vínculo primario con la tierra y su lenta transformación o adecuación a las tensiones propias de la era de la sociedad del cansancio, digamos, en términos de Byung-Chul Han. ¿Cómo pasamos de la conexión con la tierra a la conexión con el aparato eléctrico? ¿O cómo pasamos del culto a la serpiente al culto al celular? Y todo lo que eso implicaba en términos estéticos, o en términos, sí, estéticos fundamentalmente, pero en términos también
de conciencia, ¿no? De nuestra relación con el mundo. Sobre esta pregunta, ¿alguien quiere comentarnos algo? Yo quería decir una cosa. Sí. Creo que ahorita hay no sé cómo explicarlo, como cierto, ay, es que la palabra que voy a usar está como medio tonta, pero revival, como de tomar elementos de entendimientos paganos del mundo para, poder comprender o poder, generar un criterio con respecto a nuestras vidas y a nuestro lugar en el mundo. Este, porque creo que hay como, no sé, yo lo percibo como que hay un trauma religioso en generaciones recientes, y creo que es algo constante como esta cuestión del trauma religioso, hablando específicamente de religiones como cristianismo. Entonces creo que estudiar concepciones paganas y ver estas formas de ver el mundo más como, más allá de, ay, qué exótico, o ay, qué diferente, sino como realmente sentarnos a entender por qué ven las cosas así, por qué las perciben de esa forma, nos ayuda a tener un entendimiento mucho más profundo de cómo funciona realmente el mundo y que realmente hay más cosas en común en diferentes cosmogonías que lo que pensamos, porque pues de buenas a primeras decimos, ah, eso no tiene nada que ver conmigo, cuando realmente sí. Realmente esto que dices es muy importante. Por eso les decía que de alguna manera Barbu fue el primer Illuminati, porque esta búsqueda de algo más allá de nuestra comprensión se ha vuelto como una especie de tendencia, un trend topic, ¿no? Esto de buscar las medicinas ancestrales, como el tepescohuitle, no sé, la ayahuasca, los hongos, todo ese tipo de procedimientos que son vías para experimentar la profundidad y que en realidad le pertenecen a comunidades específicas, pero el hombre blanco, cansado de sí mismo, una especie de hastío, va y las busca como de por favor, permíteme reconectarme con el mundo, por favor, porque esto que inventé, ese sistema es insuficiente, porque ni hay, o sea, la experiencia, eso es una interpretación muy mía, ¿no? La experiencia de lo religioso se convirtió en una experiencia de castigo dolorosa, entonces ya no es una experiencia de entrega total a lo sagrado, y por otro lado, la experiencia de las drogas en general se convirtió en un paliativo o una especie de anestesia que no permite experimentar lo profundo. Entonces, si te proponen una vía alterna, que son las medicinas ancestrales, con toda esta carga mística, sagrada y demás, pues en principio crees que va a pasar esto, pero tampoco pasa, porque la ruta de acceso a eso no es la que el hombre blanco está pagando. O sea, tú no puedes pagar por una experiencia de lo sagrado, porque se le quita todo lo sagrado, en principio. Es como pagar para que te den un jaguar muerto. El principio del jaguar es el contacto y la salvación del jaguar, aunque implique su casa, ¿no? Su cazarlo. Entonces, el problema es que, y esto Barbu lo pone, el gran problema de todo eso es que se rompió el equilibrio. Se rompió, ya ni somos seres entregados a lo sagrado, ni somos seres entregados bueno, somos más bien dice, ¿cómo ponerlo? Balbo dice, no debemos ser seres entregados a lo sagrado como un viaje eterno, digamos, ni seres entregados 100% a la máquina porque nos perdemos en la máquina. Debemos estar en el punto medio, digamos, caminar sobre esta cuerda. El tema está en que en este mundo pues se perdió y ahora hay una búsqueda frenética por lo sagrado, por un sagrado comprado, ¿no? No puedes comprar lo sagrado en Amazon. Eh, había levantado la mano Lilian. Ah, sí, bueno, era muy similar a lo que ahorita ya dijo. Creo que también tiene que ver, añadiéndole, con el cuerpo, en el sentido así literal de cómo estas prácticas que casi siempre está muy extendido, como el catolicismo, el cristianismo, tienen que ver, no tienen que ver con el cuerpo, pero cuando el cuerpo tiene que ver, es pues como, por ejemplo, no sé, ahora en Semana Santa, en algunos lugares por allá por el Bajío, que hacen otra vez como performance de la crucifixión y demás, pero solamente es ahí, nunca es como para otro tipo de cosas. No sé, a mí siento que hay como una relación en el cuerpo, en lo sagrado y en cómo experimentamos, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de nuestros cuerpos por estar mucho tiempo sentados ante una computadora o en el trabajo, en trayectos y demás.
Entonces creo que va por Realmente, ahí. de hecho, Barbour en El Ritual de la Serpiente, cuando habla de las prácticas en torno al árbol, dice que el ser humano se convierte en el árbol y de alguna manera constituye una nueva corporeidad. Entonces, este vínculo con la naturaleza le permite a las comunidades originarias que el proceso de simbolización no solo sea pensado para crear un símbolo, sino para volverse símbolo, que es muy distinto. Esta integración con el mundo implica la reconstitución, digamos, o la reconstrucción de un espacio mítico simbólico. El doctor Bogal me podrá corregir si lo dije bien, pero esta relación entre el mito y el símbolo solo sucede a través de la encarnación del símbolo, cuando el sujeto se convierte en eso. Son exploraciones que Hans Belting, por ejemplo, hizo de manera mucho más profunda, justo a partir de, gracias doctor, justo a través de la revisión de Barbour. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Que esta antropología cultural dice, a ver, ante qué prácticas o en qué momentos el ser humano se convierte en esto y de qué manera el ser humano se comienza a distanciar de eso y por qué. Y entonces Barbour lo está presenciando a través del vínculo directo con las comunidades originales, en particular los indios pueblo, en particular la comunidad de Valpi, bueno, Valpi y Oraibi, donde él va presenciando este lento pero intenso proceso de simbolización y de desimbolización que deriva, bueno, en la instrumentación del cuerpo, ¿no? El cuerpo como un instrumento a merced de la tecnología, que no es malo, ¿no? Pero de alguna manera es preocupante. Janet, por favor. Hola, hola, Hola. como preguntó, es que a mí me sonó mucho que haya preguntado cómo ocurría que pues la desvinculación de estos comportamientos míticos, o sea, que tenían significados, porque una vez que ya se vuelven costumbres o hábitos, pues ya son básicamente pues cultura y bueno, y cómo sucede que bueno, en la cotidianidad pues nos vamos desvinculando con esos ritos y rituales. De hecho, yo estoy estudiando o por mi cuenta estoy leyendo libros wiccanos y y se le otorga cierto significado a ciertos rituales, pero es con el fin de, por ejemplo, se supone que es la idea de tener un camino espiritual y cualquier cosa que tú hagas se supone que se te va a regresar 3 veces. Y también todo tiene un significado. Por ejemplo, si haces ciertos ritos, tienes que hacer una composición de palabras para invocar ciertos espíritus para un fin. Entonces, y tengo entendido que la magia wicana o la Wicca, empezaron a tener una idea, perdón, es que me encuentro como muy nerviosa, no me siento muy bien ahorita. Tengo entendido que la magia Wicca empezó a estar mal, que empezó a ser mal vista, pero por la llegada del cristianismo. Y con la llegada del cristianismo, básicamente todo la satanizaban, ¿no? Sí, lo que pasa es que necesitábamos como llegar a una especie de acuerdo o a una especie de estructura fija Ujú, relacionada a prácticas de poder, ¿no? sí, Entonces, de hecho, Barbour lo dice, ¿no? En este texto tan lindo en El Retorno de la Serpiente, que acudió con un grupo de niños, ¿no? Y la mayoría dibujaban la lluvia y el rayo a través de la composición esquemática occidental, mientras que uno sí. mantuvo el esquema pagano, bueno, un pagano, el esquema de las comunidades originarias, ¿no? Porque pagano luego es un término muy peligroso, ¿no? Porque Ujú, pagano es como discriminatorio. sí. Perdón, ya me te interrumpí. No sé si No, quieres está agregar otra bien. cosa. No, está bien. Me parece un buen complemento. Es que lo que pasa es que con la llegada del cristianismo, símbolos como Baphomet, que significaba otra cosa, que era más bien significaba una deidad que representaba la sabiduría, el conocimiento. Nada más con la llegada de cristianismo, pues la resignificaron con otra cosa. ¿Por qué? Porque pues según la estructura cristiana, pues ocupaban satanizar cualquier cosa que no fuera el Dios, ¿sabes? Este, Y no solo satanizar, fíjense, aquí hay una cosa importante, ujú, que Barbu lo está diciendo en Arte y Astrología Internacional de Palacios Quifanoya. Hay un proceso de adecuación porque es lo que se consumía más. Es de qué manera podemos integrar esos elementos de otras culturas, independientemente sean o no lo que llamamos paganas,
pero de qué manera podemos integrarles en nuestro campo, diría Bourdieu, ¿no? Para que de alguna manera tengan una inserción social, inserción simbólica también mucho más ágil. Entonces, este proceso de adaptación tiene que ver con la agilización. Claro que hubo culturas que no les interesaba eso, como los hunos, salían la historia de los hunos, mientras que los griegos eran especialmente respetuosos, digamos, así, con las deidades de los otros, los unos arrasaban todo, ¿no? De los unos no les interesaba que quedara algo, ni siquiera pensaban en esclavos, pensaban en el exterminio total, total. Entonces hay como culturas que no han sido tan amables en procesos de integración simbólica. Sí, Vamos a seguir. ay, perdón. Ay, perdón. Nomás quería terminar de decir esto porque era lo que quería comentar. Es que ahorita que yo estoy leyendo sobre la religión Wicca, se supone que con el cristianismo y eso, luego ocurrió que cualquier rumor servía, o sea, por ejemplo, ya que satanizaron la religión Wicca, pues cualquier mujer que practicara magia o que tuvieran alguna idea de que estaba practicando magia, era mandadas a la horca. Y por ejemplo, si por eso el imaginario colectivo de la bruja con piel verde, vieja, arriba de una escoba, era porque si eras hermosa, te mandaron a la horca. Si eras vieja, te mandaban a la horca. Si tenías un aborto natural, pero nadie sabía, o sea, te mandaban a la horca. O sea, o tu niño se te enfermó a los 3 días de haber nacido, te mandaban a la horca. Y pues a mí me parece como una resignificación, ¿no? Y bueno, nomás para terminar de comentar, porque me parece muy, muy interesante. Yo que me he acercado, lo que pasa es que he sido expuesta a ciertos fenómenos que yo interpreto como inexplicables, este, porque siempre trato de basar mis opiniones o interpretar mis experiencias desde lo racional, pero hay ciertas cosas que no he podido terminar de comprenderlas, entonces me he acercado a este lado espiritual. Este, y más porque también tengo familia bruja y, o sea, que son mis abuelos y unos tíos. Entonces, es como muy interesante, ¿no? Es como comprender la naturaleza, pero como comprender lo físico y lo natural y las energías como una conexión, como todo junto. Danet, me gustaría que aproveches que tienes ahí cerquita al doctor Bogarín y Ajá. leas un libro de Jacob Burckhardt. El libro se llama Del paganismo al cristianismo y es el estudio justamente de todas las tensiones simbólicas, estéticas, justo de los periodos, digamos, precristianos o, sí, precristianos, hasta el cristianismo como fenómeno social, ¿no? Entonces, seguramente es un texto que podrás discutir ampliamente con el doctor Bogarín. Y aparte, eh, yo creo que le daría mucho gusto pues que tú y el resto de tu grupo pues se metan a los territorios de Burkhardt, ¿no? Esos territorios tan divertidos y que además Barbu, que era un ávido lector de Burkhardt, incluso eran colegas, ¿no? Ya que lo estés leyendo, ojalá me lo hagas saber, me daría mucho gusto Ujú. y Burkhardt te va a ayudar a entender de una manera mucho más compleja todo este proceso de tensiones en torno a las prácticas eh, pues mágicas, místicas y demás. Sí, Ahora, no, ¿de qué trata este texto, no? no, nomás, ¿De qué trata el texto? ay, perdón. Ay, no, muchas gracias por el espacio. Perdón por haberme tardado tanto en hablar y también, nomás quería complementar lo que decíamos en clase, pero gracias. Perdón. Un placer. ¿De qué trata este texto? Es una conferencia sobre las relaciones que existen entre el arte, la religión y los ritos de los pueblos originarios norteamericanos. Es un análisis de las relaciones simbólicas entre cuerpo, naturaleza y espacio en la cosmovisión de estas culturas. Justamente este análisis que hace Barbu sobre cómo es que el cuerpo, como una instancia, digamos, al momento de unirse a la naturaleza también como una instancia simbólica, porque el árbol no solo es árbol, el árbol tiene un conjunto de implicaciones a nivel pues, histórico, a nivel religioso y demás. Y este espacio, ¿no? El espacio como el territorio mismo, se integran para entender pues, relaciones simbólicas, donde la serpiente ya no solo es un animal, sino que la serpiente se convierte en un símbolo que constituye ciertas relaciones con los árboles y ciertas relaciones
con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo humano. Lo mismo que podemos pensar en torno, por ejemplo, a las relaciones entre el cuerpo, el maíz y el frijol, o el cuerpo, el maíz, el frijol y los cenotes en las comunidades originarias en el sureste mexicano. Entonces, todo ese tipo de prácticas religiosas, normalmente en un curso de historia del arte, por ejemplo, no se ven, ¿no? No se habla de la relación entre las estructuras eh, sagradas mayas y los cenotes, cuando sería fundamental, o la relación que hay entre el cuerpo y la selva. Entonces, ante esta problemática, Barbo justamente lo que hace es incorporar todo ese tipo de elementos en el espacio para entender los procesos de simbolización, cómo es que el ser humano se integra al mundo y en un determinado momento, cuando el indio entra en contacto con las tecnologías occidentales, el indio se separa y se convierte en, ¿cómo decirlo? Cae en el dominio de a lo que Byung-Chul Han, de hecho, le llama el Homo Phonus. Entonces, esta transición de el cuerpo serpiente, cuerpo territorio a el cuerpo dispositivo tecnológico. También este ritual de la serpiente nos habla de la relación entre tierra, escasez de agua y proceso de simbolización mítico-religiosa. Fíjense cómo algo tan elemental como la escasez de agua derivó en un conjunto de prácticas mitosimbólicas. Cómo es que ante la escasez el ser humano necesitaba algún tipo de dispositivos estéticos para generar vínculos superiores con el mundo. No bastaba con esperar, sino que había que, de alguna manera, encontrar formas para estimular la lluvia. Por eso el ser humano encuentra respuestas en aquello que no puede entender, pero de alguna manera siente un llamado para describirle. Y bueno, ya hay otras interpretaciones sobre por qué el ser humano comienza a generar esos vínculos con el mundo. Uno de ellos puede ser la intoxicación constante. Hay varios, ¿no? Hay un documental muy entretenido en Netflix sobre eso, ¿no? Sobre el consumo de hongos accidental, o sea, que el ser, no, incidental, y que el ser humano comenzaba a generar experiencias, alucinaciones, y eso le ayudó o estimuló el desarrollo de otro tipo de procesos estéticos. Conclusión, no conclusión de la presentación, sino conclusión del libro, ¿no? O del ritual de la serpiente como documento. Dice, las relaciones del espíritu con el arte parecen obviarse y saltarse en una gran mayoría del tiempo, como si se diera por hecho que las relaciones enérgicas que son activadas mediante la obra son igual en todas sus formas como en su impacto en las personas. Sin embargo, un análisis comparativo sobre lo que enuncian las imágenes a través de símbolos abstraídos o la construcción del espacio y la asimilación del mismo constituye un papel fundamental para entender las expresiones artísticas y cómo se insertan en la sociedad. Nada se produce por azar, sino que deviene una preocupación inicial. Alguna vez se ha hablado de las stratosform, como la serpiente, por ejemplo, como abstracciones simbólicas ante experiencias fóbicas. ¿Qué significa esto? El ser humano que por vez primera se enfrenta a un jaguar o a una serpiente y la vence con sus manos. Y este gesto de tener a la serpiente en las manos, o este gesto de tener el cuerpo del jaguar vencido sobre tus manos, su sangre empapando tus manos, eventualmente deviene en un símbolo o se genera una abstracción simbólica, es decir, de qué manera podemos sintetizar esta experiencia a través de imágenes o a través de imágenes artísticamente estilizadas, se podrá decir. Entonces, este encuentro primario ante la naturaleza deviene en una formación simbólica muy básica que eventualmente viaja y durante este viaje sucede un proceso de traducción equivalente a la que sucedió con los decanos de las estrellas errantes y las estrellas fijas que migró de Mesopotamia hacia los manuscritos en el medievales, hacia la lotería, ¿no? Por eso cuando ustedes están jugando lotería con su abuelita y dicen, ¡el valiente! Y sale un vato con un machete, véalo bien, es Perseo. Tienes ahí el decano de Aries. ¿Sabes cómo? O sea, si lo ves bien, o el Atlante y sale el señor así sosteniendo el mundo. ¿Qué tiene que hacer el titán Atlas en la lotería con un frijolito encima? Es justamente este viaje o este proceso de peregrinación de los elementos a través de las culturas. Y entonces esta pérdida energética que tuvo Perseo hasta llegar al casino caliente con un frijolito,
es la misma pérdida energética que vivió la serpiente. Este proceso intenso de condensación energética, de simbolización, todo este largo viaje de la serpiente, hasta acabar en las imágenes más vanas, más simplificadas. De hecho, en la lotería hay una serpiente, justamente. La serpiente, y ya no es nada, pues, porque el ser humano ya ha simplificado tanto, banalizado los elementos simbólicos que ya no tenemos nada. Por eso es importante entender este viaje de los elementos simbólicos desde su formación hasta su reactivación en ciertos momentos críticos, porque eventualmente la serpiente vuelve a morder el sujeto, ¿no? La experiencia fundacional vuelve, queda, digamos, impresa en una escala de conciencia, una escala muy primaria si tú quieres, pero eventualmente hay una especie de resurgimiento de esas energías patéticas, de este patos simbólico que ante ciertos estímulos se reactiva y es una especie de despertar muy parecido al despertar de Orfeo, la muerte de Orfeo por Durero, por ejemplo, ¿no? Este revival energético es como fundamental para todo esto, ¿no? No es casualidad que muchas personas que han tenido experiencias con medicinas sagradas dicen que ven jaguares, que ven serpientes, y es nuevamente la búsqueda de ese elemento fundacional. Fue la idea principal de este texto, hacer un recuento a través de los registros fotográficos de los símbolos y de las características esenciales de la humanidad primitiva en esa región. Justamente, ¿no? Entender a través de la documentación cuáles son los símbolos, sus características esenciales, entendido a este grupo como una humanidad primitiva, y digamos que está exenta de todo este contacto con el hombre blanco en principio, porque bueno, ya la lectura nos demostró que los indios pueblos ya estaban como atravesados por todo este fenómeno colonizador. Además, el libro nos habla de los procesos de transformación de los símbolos desde lo tangible hasta lo incorpóreo y sus derivaciones en los modos de representación y enunciación en la sociedad. Cómo es que ciertos elementos se van adecuando, se van transformando a través del tiempo, a través de la memoria, hasta llegar a nosotros, en sus formas más simples o más complejas. Ideas secundarias en la lectura. Tenemos el simbolismo de la serpiente, nos da una idea de la transición del simbolismo corpóreo a uno espiritual y mental. Cómo es que el ser humano se integra con este mundo físico y con este mundo espiritual a través de la serpiente como un vehículo, por así llamarlo. De hecho, bueno, tal cual en teoría barburiana le llaman vehículos de memoria. La serpiente como un vehículo de memoria en la que viaja toda esta energía. Y viaja en un sentido muy interesante porque puede ascender y descender. Ascender al cielo cuando va a invocar la lluvia, o como Kukulcán cuando asciende durante el solsticio y el equinoccio, o descender cuando la serpiente se sumerge en los cenotes o se sumerge en los ríos para evitar otros planos, ¿no? o se sumerge en la tierra. Entonces la serpiente es de los pocos animales, tengo entendido, que tiene esta doble capacidad para el ascenso y el descenso, porque pertenece a ambos planos, ¿no? El plano de la vida y la muerte, tiene esta dualidad simbólica, si queremos verlo. El esfuerzo del pensamiento mítico y simbólico por mantener una conexión entre el ser humano y su mundo circundante, estableciendo el entorno como zona de contemplación. Esa parte me parece clave, ¿no? Es más hermosa. El esfuerzo del pensamiento mítico y simbólico por mantener una conexión entre el ser humano y su mundo circundante, estableciendo el entorno como zona de contemplación, que es básicamente la práctica que desarrolla la humanidad, ¿no? Esa necesidad por establecer un vínculo más allá de lo meramente corpóreo. Como diría Octavio Paz, este esfuerzo por demostrarnos que somos más que cuerpos en tránsito. Esta necesidad del ser humano que dice, necesito cruzar al otro lado del río, necesito atravesar este camino a través de un estado que no es físico, sino que es algo que me da la contemplación. Hay un autor que el doctor Bogarín conoce bien, Okakuro Kakuzo, en este libro maravilloso de El Gran Libro del Té, en una parte dice que el hombre occidental jamás entenderá la complejidad del salón de té, porque está acostumbrado a la banalidad y a la simpleza robusta de la catedral barroca. Entonces dice que la disposición contemplativa, simbólica, del salón de té,
es tan poderosa que el hombre blanco no la puede entender porque está acostumbrado a este lenguaje evidente y tosco de la catedral barroca. Entonces, esto mismo nos está hablando Barbour, que esta complejidad del ser humano la ha ido buscando una y otra y otra y otra vez y realmente la va perdiendo porque no le basta con lo profundo, con lo sagrado, sino que necesita la superficie para sentirse cómodo, porque lo evidente es más cómodo. Dice, los contrastes entre la espiritualidad contemporánea de evocar únicamente lo inexplicado a través de la mente y la transformación en la que buscan volverse la causalidad del fenómeno incomprensible por parte de los pueblos originarios. Esto es maravilloso porque Barbour nos está diciendo que el ser humano busca comprender aquello que es totalmente incomprensible a través de prácticas rituales, a través de diversos procedimientos humanos. Queremos entender aquellos ciclos de la vida, ¿no? Barbour hace un estudio en otro documento sobre el concepto de la fortuna y dice que las imágenes de personajes jugando juegos de azar o con diferentes elementos vinculados a la representación de la fortuna nos hablan del ser humano que quiere de alguna manera someter al destino, someter a la fortuna, como si cada quien pudiera hacer su propia suerte, ¿no? Entonces hay como una voluntad muy primaria por entender ese tipo de conexiones. Revisión del texto. Prácticas mágicas. Aquí tenemos algunos puntos esenciales. Tenemos Joven de Laguna, una vasija que se ve el jeroglifo del pájaro. Las prácticas mágicas surgen luego de que los pueblos sufrieron la escasez del agua debido a la región en la que se encontraban. Hablamos de la danza de las máscaras, la danza de los animales, el culto de los árboles y la danza con serpientes vivas. Encontramos, digamos, fundamentalmente 4 prácticas mágicas que le interesaban particularmente a Barbour. Él no tuvo oportunidad de presenciar la danza del ritual de la serpiente, pero sí las otras 3, donde encontraba como un elemento constante, una especie de reverberación, el elemento del pájaro, por ejemplo. Y dice Barbour, la serpiente sigue apareciendo a la base de las vasijas contemporáneas exactamente como Fuchs la encontró en las vasijas prehistóricas, enroscada y con la cabeza emplumada. En los bordes, 4 piezas superpuestas llevaban pequeñas figuras de animales. Sabemos por los trabajos realizados sobre los misterios indígenas que estos animales, por ejemplo, el sapo y la araña, representan los puntos cardinales y que los recipientes se guardan junto a los fetiches en unos adoratorios subterráneos llamados kiva. En el kiva, la serpiente, como símbolo del rayo de la tormenta, ocupa una posición central dentro del culto. Entonces, cuando hablamos de la serpiente enroscada y con la cabeza emplumada, no se acuerdan de la serpiente emplumada de las comunidades originarias. Es como muy interesante, ¿no? Y que ciertas prácticas rituales como que resuenan donde la serpiente ocupa el centro en ese espacio para la contemplación. Quienes tuvieron la oportunidad de leer el texto recordarán ese texto que elaboró Cleo Jurino junto a su hijo, donde representan el elemento de la serpiente como lo harían en las comunidades originarias en un sentido más primario. Ahora, este elemento de la serpiente que estoy señalando con el puntero, de alguna manera se conecta con el elemento de las escaleras en ascenso y descenso. Si lo revisan bien, es la misma estructura piramidal del templo de Kukulcán, donde podemos encontrar la silueta de la serpiente en una disposición simbólico-corpórea. Tenemos la casa universo, con el techo escalonado y la serpiente con lengua flechada, son elementos constitutivos del lenguaje simbólico y figurado de los indios. En la escalera, sin duda, está contenido un símbolo panamericano y probablemente universal en la representación del cosmos. Esta búsqueda de la serpiente encontramos claramente en la zona arqueológica de Chichén Itzá, específicamente en el templo de Kukulcán, y que también podemos encontrar en Bonampak, podemos encontrar en Sivichaltún, podemos encontrar en el templo de la pirámide del Sol, los aztecas, podemos encontrar. Esta voluntad primaria ha perseguido al ser humano a través de los milenios, por así decirlo. Aquí, bueno, hice una especie de relación de la casa universo del elemento de la serpiente, la representación que hizo Cleo Jurino junto a su hijo, así como las edificaciones vernáculas en el desierto de Estados Unidos, donde encontramos diversas disposiciones en torno a la serpiente. Por ejemplo, con esta vara, una especie de escalera de madera, la encontramos conectada con el elemento de la serpiente rayo escalera, y lo encontramos en esta disposición de la serpiente como un rayo durante un día de lluvia. Y lo encontramos en las configuraciones de las
perdón, en las configuraciones arquitectónicas. Este elemento, en definitiva, no es casualidad, es tal cual un proceso de reverberación armónica, donde los mismos elementos resuenan. Estas ondas mnemónicas se vuelven constantes en este proceso de simbolización, donde el ser humano busca entender su mundo a partir de elementos simbólico-estéticos. El escalón y la escalera encarnan la experiencia primigenia de la humanidad. Son el símbolo de la lucha entre lo alto y lo bajo en el espacio. De la misma forma que el círculo, serpiente enrollada, simboliza el ritmo del tiempo. Aquí estamos en la página número 26. Si gustan pues, buscar su texto o acercarse para allá, yo no tienen que hacerlo, solamente como pequeña referencia. Un segundo. Dice Barbour, en el transcurso de la... Bueno, aquí voy a leer una parte pues, relativamente extensa, entonces ahí sí pueden como prestar especial atención, por favor, me parece como clave este fragmento, ¿no? De hecho, a partir de ahora van a encontrar constantemente citas donde marco la página. Eso es una referencia en parte para ustedes, para que sepan bueno, que esto está extraído directamente del libro y en parte para mí como una guía, ¿no? Una guía para poder profundizar en ciertos aspectos teóricos que aparecen en el libro. Dice, en el transcurso de la ceremonia observé que las paredes de la iglesia estaban cubiertas con símbolos cosmológicos paganos, del mismo estilo del que había dibujado Claudio Jurino. También había visto unas pinturas similares en la parroquia de la Laguna. Simboliza la casa universo con el techo escalonado. La línea en zigzag representa una escalera, no una de aquellas cuadradas hechas con ladrillos, sino una mucho más rudimentaria, tallada en un tronco como las que aún suelen fabricar los pueblos. Dice, para quien quiera representar simbólicamente el devenir y los ascensos y descensos en la naturaleza, el escalón y la escalera encarnan la experiencia primigenia de la humanidad. Son el símbolo de la lucha entre lo alto y lo bajo en el espacio, de la misma forma que el círculo, la serpiente enrollada, simboliza el ritmo del tiempo. El ser humano, que ha dejado de caminar en cuatro patas para hacerlo en posición erecta y que por lo tanto necesita un instrumento para vencer la fuerza de gravedad cuando mira hacia arriba, ha inventado la escalera para ennoblecer sus deficiencias con respecto al animal. El hombre, que a la edad de 2 años aprende a caminar, percibe la felicidad del escalón porque, como criatura que tiene que aprender a andar, recibe al mismo tiempo la gracia de poder elevar la cabeza. El movimiento ascendente es el acto humano por excelencia, que busca elevar al hombre de la tierra al cielo. Es el verdadero acto simbólico que confiere al hombre que camina la nobleza de mantener la cabeza levantada mirando hacia lo alto. La contemplación del cielo es la gracia y a la vez la maldición de la humanidad, como un Prometeo que se estaba condenando a sí mismo. Tanto más conocimiento adquirió Dédalo, tanto más conocimiento tecnológico tuvo Dédalo, mayor era su propia destrucción, el autoaniquilamiento del sujeto en la era moderna. Por eso Dédalo será como el primer caso de crisis epistémica en la era moderna, un Dédalo enloquecido. En consecuencia, el indio introduce un elemento racional en la cosmología, al representar con su propia vivienda en terrazas la casa universo a la que accede mediante una escalera. No obstante, hemos de cuidarnos de interpretar la casa universo como el resultado de una cosmología apaciguada, ya que el amo de esta es siempre el más aterrador entre los animales, la serpiente, el templo de Kukulcán. Los pueblos son agricultores y también cazadores, aunque no a la medida de las tribus salvajes que vivían antes en este territorio. Sin embargo, para complementar su alimentación necesitan acompañar su dieta de maíz con carne. Las danzas de las máscaras, que a primera vista parecen ser célebres agregados a la vida cotidiana, en realidad han de ser entendidas como formas mágicas para la provisión del alimento de la comunidad. La danza de las máscaras, que nosotros solemos percibir como un mero juego, es en realidad una práctica seria, por no decir bélica, en la lucha por la existencia. El ser humano busca, a través de determinados fenómenos estéticos, su propia existencia, busca perdurar. Bien. Aquí hice una revisión comparativa entre los elementos de la casa universo, donde esos niños representan una construcción occidental, pero al mismo tiempo integran elementos del culto a la serpiente con edificaciones en la zona arqueológica de Toniná, en Chiapas, donde encontramos una reverberación del elemento de la serpiente, algo que podemos acompañar en este mismo elemento, donde una construcción en el sureste mexicano, nuevamente en Toniná, tiene también esta conexión a través de la sombra con el ascenso y descenso de la serpiente emplumada.
o este elemento que asciende y se transforma y nos transforma. Hay una relación doble, digamos, símbolo-cuerpo que podemos encontrar aquí. Esta imagen es de las que más me han parecido importantes, ¿no? Donde podemos encontrar esta conexión fundamental entre la sombra como un elemento constitutivo donde la serpiente se refugia. Alguna vez el doctor Miguel Ángel Hernández Navarro, en un texto que se titula El don de la siesta, hablaba justo de la pérdida de la sombra en las sociedades del espectáculo. Si algo no hay en la sociedad del espectáculo son espacios de sombra, y esos, por lo tanto, se convierten en los espacios de resistencia. Digamos que la sombra es el nuevo refugio de la serpiente, donde ella habita y perdura, se refugia para mantenerse activa. Por lo tanto, cuando entramos al estado de lo que Hannah Arendt denominaba la solitud, es cuando el ser humano se reconcilia con su propia sombra y encuentra un estado de autoconciencia o autodescubrimiento, cuando se da cuenta de la calidez de la sombra como un manto que tiene mucho que ver con el manto estelar, ¿no? Por el vínculo que tiene el elemento de la serpiente, con la condición de muerte, con la condición de la sanación, con la condición de la reencarnación y con tantos elementos, digamos, sagrados, ¿no? Que se contienen en la serpiente. Justo por eso me interesó en esta imagen unir parte de una experiencia personal en la zona arqueológica de Tonina, donde pude contemplar el ascenso-descenso de la serpiente fuera de un solsticio, fuera de un equinoccio, en un día común, junto al elemento de una sombra proyectada dentro de una vivienda en una comunidad originaria del desierto de Estados Unidos. Entonces, este elemento que se conectan entre la zona arqueológica y la sombra de la serpiente que se proyecta en la pared de una casa. Nuevamente encontramos esas constantes entre los elementos de la serpiente en ascenso-descenso junto a las deformaciones, las construcciones mayas. Barbour nos dice, respecto a la danza de las máscaras, al frente de la doble fila que comprende la coreografía de la danza se posicionan 5 hombres. Aunque la danza se ejecuta en la plaza de mercado, los participantes tienen un punto de referencia arquitectónico formado por una estructura de piedra sobre la cual está fijado un pequeño pino adornado con plumas. Se trata de un pequeño templo en el que se formulan las oraciones propiciatorias y los cantos que acompañan la danza de las máscaras. Esta constituye de manera palpable el fulcro irradiante de la ceremonia. Las máscaras de los danzantes son verdes y rojas, cruzadas en diagonal por franjas blancas interrumpidas por 3 puntos que, como me han explicado, simbolizan las gotas de lluvia. El casco entero simboliza a su vez al universo con forma de escalera y al donante de la lluvia, representados siempre por nubes semicirculares de las que caen líneas. Este estudio tan meticuloso, esta descripción que realiza Barbour, nos está hablando de todos los procesos de simbolización y de todo el arsenal simbólico o el equipamiento simbólico para que se genere este campo de pensamiento sagrado en torno a la danza de las máscaras. Otra de las danzas sería la danza de los animales, descrita de la siguiente manera. La pantomímica danza de los animales es un acto de culto que expresa con la más alta devoción la pérdida de identidad al lograr fusionarse con un ente desconocido. La danza de las máscaras de los pueblos llamados primitivos es, tomando en cuenta su esencia autóctona, el testimonio de una religiosidad social. La actitud interior del indio hacia el animal es muy diferente a la del europeo. Considera al animal como un ser superior porque la integridad de su naturaleza lo convierte en un ser mucho mejor dotado que el débil ser humano. Estos singulares y novedosos conocimientos en torno a la psicología inherente a la voluntad de metamorfearse en animal me fueron proporcionados antes de emprender este viaje por Frank Hamilton Cushing, al cual les mencioné al principio de esta plática, un pionero y veterano en la lucha por la comprensión del alma indígena. Este hombre, picado de viruelas y de escaso cabello rojizo, cuya edad era imposible de adivinar, me transmitió entre cigarrillos lo que un niño le había dicho alguna vez. ¿Por qué razón deberíamos creer que el hombre está por encima del animal? Esta pregunta nos está hablando del ser humano que gradualmente se comienza a separar y que es una división aristotélica. El doctor Bogarín lo conoce muy bien el tema, cuando el mismo Aristóteles propone la división donde el ser humano tiene como tarea, por así decirlo, el sometimiento del animal, el sometimiento de todo el reino por el uso de la razón. Algo que me gusta pensar desde el lenguaje goyesco, cuando diría los sueños de la razón producen monstruos. Entonces, esta división barbárica del ser humano respecto al mundo
pues es justamente la causa de sus mayores males. Entonces, esta división es un síntoma de la pérdida de un vínculo con el mundo. El culto a los árboles. Dicen, el pequeño templo es el punto de orientación de la configuración de la danza. Es un arbolito adornado con plumas denominado Nadwa-Wakis. Me llamó la atención que el árbol sea tan diminuto y resolví buscar al cacique que estaba sentado en un extremo de la plaza para preguntarle por qué este árbol era de tan baja talla. Él me contestó, antes teníamos un árbol grande, ahora hemos escogido uno pequeño porque el alma del niño es pequeña. Nos encontramos aquí en el territorio por antonomasia del animismo y del culto al árbol, tal como lo revelan las investigaciones de Manhart, que indican que estos cultos, siendo un concepto universal de las culturas antiguas, persisten hasta el día de hoy en los rituales de la cosecha en Europa. Se trata de establecer un vínculo entre las fuerzas naturales y los hombres, es decir, un simbolón, el elemento de conjunción, por lo que el rito mágico opera como una conexión real al enviar a un mediador, que en este caso es el árbol. Bueno, perdón, aquí se cortó. Pero bueno, este vínculo con los árboles se trata de generar un elemento medio, una especie de vínculo con la tierra y con la experiencia de lo sagrado a través de un elemento intermedio que sería el árbol como una especie de puente simbólico, si queremos verlo, simbólico corpóreo. Y bueno, sobre la danza de las serpientes, que será la cuarta práctica que podemos identificar en esta comunidad, Barbock dice, no he podido asistir a esta danza personalmente, pero las fotografías transmiten una idea acerca de este acontecimiento que es la ceremonia más pagana de Valpi. Este ritual es tanto danza de animales como culto a las estaciones del año. En él se acopla con un poderoso éxtasis lo que hemos conocido como danza de animales en San Ildefonso y como mágica danza de la fecundidad como Umisca China en Oraide. En agosto, cuando surge la crisis de la agricultura y la cosecha, entera depende de las escasas y eventuales lluvias. Se intenta invocar a la tormenta benefactora a través de la danza con serpientes vivas, que son efectuadas alternadamente en Valpi y en Oraíbi. Mientras que en San Ildefonso la danza muestra, al menos a los no iniciados, una simulación del antílope y a la danza del trigo revela, mediante la escalera, el carácter demoníaco de los danzantes, que aparecen como los demonios del grano. En Valpi encontramos una forma mucho más devota de invocación religiosa. Esto nos lleva a pensar que, como menciona en la página 45, si gustan acercarse a su página o lo leo directamente aquí, los indios han aprendido a dominar sin hacer uso de la fuerza al más peligroso de los animales, la serpiente de cascabel, que de esta manera participa voluntariamente, o al menos sin demostrar sus cualidades de animal carnívoro. Un segundo. La danza de las serpientes en Valpi constriñe a la propia serpiente a fungir como elemento mediador. Es cuando la serpiente pasa de ser un elemento meramente, digamos, decorativo o meramente artificial a ser un elemento que genera este vínculo con la tierra, como aquí nos dice Barbour. En el mes de agosto, cuando han de llegar las tormentas, son capturadas en una ceremonia que tiene lugar en el desierto durante 16 días. O sea, no es una ceremonia de 2 días. Luego son trasladadas al Kiva, esta especie de refugio subterráneo, al adoratorio subterráneo, donde los caciques de los clanes del antílope y de la serpiente las guardan cautelosamente. Aquí se las hace pasar por una variedad de ceremonias asombrosas, de las cuales el lavado destaca por su importancia y es, por lo demás, la más sorprendente para el hombre blanco. Se trata a la serpiente como si fuera un iniciado en el culto de los misterios, sumergiéndola forzosamente en una especie de agua bendita que contiene todo tipo de hierbas medicinales. A continuación, es arrojada sobre un dibujo de arena que está delineado en el suelo del Kiva y que muestra las 4 serpientes de la tormenta y en el centro un cuadrúpedo. En otro Kiva, un segundo dibujo de arena representa un cúmulo de nubes, al del cual emergen 4 rayos en forma de serpientes de diversos colores, que corresponden a los 4 puntos cardinales. Arrojada violentamente sobre la primera pintura de arena, la serpiente acaba destruyéndola al mezclarse con la propia arena. Es decir, la serpiente se transforma en la representación del culto. Es como delimitar un campo mágico para que la serpiente lo absorba, aprenda ese lenguaje y lleve el mensaje. Entonces la comunidad original en Oraíbe y en Valpi están escribiendo una especie de, no profecía, una especie de mensaje divino que es
absorbido por la serpiente y llevado al cielo. Warburg en la página, bueno, justo lo que le estaba mencionando, dice: no cabe duda de que este arrojamiento mágico tiene el objetivo de obligar a la serpiente a obrar como propiciadora de los rayos y generadores de la lluvia. Es claro que este es el significado de todo el ceremonial. Las sucesivas ceremonias demuestran que esas serpientes iniciadas y consagradas en una mágica comunión con los indios son las mediadoras solicitantes y provocadoras de la lluvia. Son entonces como santos de la lluvia, vivientes y zoomórficos. Es algo bellísimo el hecho de convertir a la serpiente en un elemento, en un mensajero, una mensajera que va a comunicar toda esta necesidad de la lluvia a través de un proceso de simbolización, es decir, volverla símbolo o volverla cuerpo también, volverla un habitante más de la comunidad. Por eso este proceso de limpiarla y de arrojarla sobre los puntos, sobre las representaciones de otras serpientes que representan a los símbolos, a los puntos cardinales, es un proceso de convertirla en algo más que cuerpo en tránsito, por así llamarle. Decimos, nada tiene que ver con la barbarie primitiva, este proceso de invocación de la lluvia, ya que en Grecia, se me perdió la página. Un segundito. Está. Bien, dice, nada tiene que ver con la barbarie primitiva, ya que en Grecia, justo donde nació la civilización europea, se practicaban rituales igual de extravagantes como los que hoy podemos observar entre los indios pueblo, como el mismo Barbo que en la página 49 nos dice. El lanza de la serpiente, esta no es sacrificada, sino transformada en mediador a través de la consagración y la danza mimética. Por ello, regresa a las almas de los muertos y, en forma de rayo, produce la tormenta en el cielo. Esto demuestra que, en lo que concierne a las culturas primitivas, el mito está intrínsecamente entrelazado con las prácticas mágicas. Para el hombre profano es natural considerar estas manifestaciones de la religiosidad como una peculiaridad de la barbarie primitiva, totalmente ajena a la cultura europea. Sin embargo, resulta que en Grecia, justo en el país donde se originó la civilización europea, hace 2000 años se practicaban rituales igual de extravagantes como los que podemos observar entre los indios. Por ejemplo, en el culto orgiástico a Dionisio, las Ménades también bailaban con serpientes vivas, llevándolas en una mano y sobre la cabeza a modo de diadema, mientras que con la otra mano sostenían al animal que debían ser desgarrado durante la ascética danza sacrificial en honor al dios Dionisio. A diferencia del ritual Moki en Oraibi, el delirio del sacrificio sanguinario era el punto culminante y la razón fundamental de la danza religiosa. La abolición del sacrificio sanguinario como principal concepto de purificación marca el paso de la evolución cultural de Oriente a Occidente. La serpiente participa siempre en este proceso de sublimación religiosa. Su relación con el hombre puede servir como medida para determinar el grado de transformación que ocupa la religión entre el fetichismo y la creencia en la redención divina. En el Antiguo Testamento, la serpiente representa, al igual que la antigua Tiamat en Babilonia, al espíritu del mal y de la tentación. En Grecia también se le conoce como la despiadada devoradora de las profundidades. Aquí podemos encontrar una especie de bipolaridad de elemento de la serpiente. Por un lado lo encontramos en el Laocoonte y sus hijos, y por otro lado en el elemento de Asclepio, esta figura que el dios de la medicina y que evoluciona en la cultura judio-cristiana a Moisés. Ahora, en esta famosa cultura de la antigüedad, la venganza de los dioses es ejecutada por una serpiente que sofoca al sacerdote junto con sus hijos, convirtiéndole de esta manera la personificación por antonomasia del sufrimiento humano. El adivino que intentó proteger a su pueblo de la malicia de los griegos sufre la venganza de unos dioses parciales. De esta manera, la muerte del padre de sus hijos surge como símbolo de la pasión de la antigüedad. Este gesto expresivo que podemos encontrar y que se hereda a través de culturas es fundamental para entender la trama dionisiaca a través del tiempo. Más adelante, dice Barbour, en la página 53, la visión de la serpiente como demonio en la cosmovisión
pesimista de la antigüedad tiene su contraparte en el dios serpiente, en el que podemos reconocer la humana y transfigurada belleza de la época clásica. Asclepio, antiguo dios de la salud y la medicina, tiene como símbolo una serpiente que enrolla su bastón. Este dios muestra los rasgos característicos que califican al Salvador del mundo en el arte plástico de la antigüedad. Este elemento representa claramente esta bipolaridad o esta doble disposición de la serpiente a través del tiempo. La encontramos desde los cultos antiguos a la Ménade hasta esta representación de Asclepio, donde comienza un lento proceso de adecuación simbólica positiva. Más adelante, Barbour, cuando nos habla del calendario español del siglo XIII, dice lo siguiente: en un calendario español del siglo XIII, que encontré un manuscrito vaticano en el que llamamos a Asclepio como patrón de Escorpio, se muestran los aspectos más toscos y los más refinados del culto al dios serpiente. Las prácticas de culto de Cos son idénticas a las drásticas expresiones mágicas de los indios para establecer la unión con la serpiente. Como recordarán en la esquiva, uno de los tantos dibujos sobre el suelo tenía que ver con los 4 puntos cardinales, a los cuales lentamente se incorporaba el elemento corpóreo de la serpiente para su adecuación astrológico-climática. Entonces dice, muestra el descanso en el templo, el modo en el que es transportada con las manos y su adoración como deidad de los manantiales. Y tal cual nos diría Barbour en el documento. Dice, en el templo de Asclepio, que está situado en la isla Kos, en Asia Menor, una estatua mostraba a este dios representándolo transfiguradamente con características humanas, con un bastón en el cual se enrollaba una serpiente. Pero la verdadera esencia de su potencia divina no se manifestaba en la inanidad de esta estatua de piedra, sino en la presencia vital de la serpiente, que eran alimentadas, cuidadas e idolatradas ritualmente, como solo los moquis son capaces de hacerlo. En un calendario español del siglo XIII que encontré en un manuscrito vaticano, en el que hallamos a Asclepio como patrón del signo de Escorpio, se muestran claramente tanto los aspectos más toscos como los más refinados del culto al dios serpiente. En 30 secciones se presentan de manera jeroglífica las prácticas rituales del culto a Cos, que son idénticas a las drásticas expresiones mágicas de los indios para establecer la unión con la serpiente. Muestra el descanso en el templo, el modo en el que es transportada con las manos y su adoración como deidad de los manantiales. Este documento medieval es astrológico, lo que significa que no representa dichas prácticas rituales como prescripciones para prácticas devocionales, sino modos jeroglíficos referentes a las personas que nacen bajo el signo de Asclepio. Ya que Asclepio llegado a ser una deidad estelar, hubo de atravesar la fantasía cosmológica y de sufrir una metamorfosis que lo sustrajera por completo de lo real, de la influencia directa de lo subterráneo, de lo bajo. Como astro fijo, está situado arriba de Escorpio en el zodiaco. Está rodeado de serpientes y actualmente solo tiene importancia como figura astral bajo la cual nacen los profetas y los médicos. O sea, la idea de la sanación está vinculada al elemento astrológico de la serpiente. La idea de la posibilidad de la curación. Por eso habrán visto, es tan común que en diversas prácticas rituales o en diversos procedimientos de sanación se hable de utilizar piel de serpiente, por ejemplo. Entonces también encontramos en una obra de Julio Romano el elemento constante de la serpiente y esta idea de la sanación. Cómo es que este personaje, este vendedor, te vendía justamente la piel de la serpiente como un elemento para la curación. Había una especie de constante uso de este elemento sagrado. Deme un segundo. Por eso, cuando hace rato platicamos un poquito de cristianismo, el mismo Barbour nos dice lo siguiente: la serpiente del árbol del paraíso, como origen del mal y del pecado, rige el curso de los eventos del universo bíblico. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la serpiente junto al tronco paradisíaco figura como la efigie del poder satánico que causó la tragedia a una humanidad pecadora, la cual añora su salvación o redención. En su combate contra la ideología pagana, el cristianismo temprano no adoptó una postura precisamente conciliadora frente al culto a la serpiente. En la visión de los paganos, San Pablo, cuando arrojó al fuego a la víbora que lo había mordido sin que él mismo muriese, comprobaba ser un mensajero protegido por la providencia. Por consiguiente, la víbora venenosa merece la hoguera. Tanta fue la impresión que produjo la inmunidad de Pablo al veneno de la víbora de Malta, que hasta el siglo XVI seguían presentándose muchos embusteros en las fiestas y ferias, los cuales, envueltos por serpientes vivas, se proclamaban descendientes de San Pablo con el objeto de poder vender tierra de Malta, como antídoto contra las picaduras de la serpiente.
esta supuesta inmunidad a la serpiente era un elemento muy popular, ¿no? Donde parecía que había sido dotado de ciertos atributos, de ciertas cualidades antiquísimas. Ahora sí, vamos a la etapa de la conclusión. Y dice lo siguiente, dame un segundo. Dice, el indio contrapone su voluntad de comprensión a la ininteligibilidad de los procesos naturales, transformándose a sí mismo en la causa de los fenómenos percibidos. Instintivamente reemplaza el efecto comprendido con la representación más concebible e intuible de su causa. La danza de las máscaras es la causalidad danzada. El indio se convierte en sí mismo, se convierte en una versión, digamos, eh, total del mundo. El indio ya no se separa del mundo, sino que se convierte en el mundo mismo a través de procesos rituales. El mismo Barbo que ha señalado de manera completa lo siguiente. Espero haber demostrado a través de las imágenes de la vida cotidiana de los distintos pueblos que las danzas de las máscaras no deben ser interpretadas como un juego infantil, sino como la manera pagana de responder al penoso, ineludible cuestionamiento en torno al porqué de las cosas. El lindo contrapone su voluntad de comprensión a la ininteligibilidad de los procesos naturales, transformándose a sí mismo en la causa de los fenómenos percibidos. Instintivamente reemplaza el efecto incomprendido con la representación más concebible e intuitiva de su causa. La danza de las máscaras es la causalidad danzada. Si religión significa unión, entonces el síntoma de la evolución respecto a su estado primordial es la espiritualización de la unión entre el hombre y las causas extrañas, no pasando más a través del símbolo de la máscara, sino mediante una invocación puramente mental basada en una metodología lingüística sistemática. El ser humano genera símbolos, genera imágenes que son encarnaciones, digamos, de su búsqueda por sistematizar sus relaciones con el mundo, sistematizarlas a través del lenguaje. Y es ahí cuando los procesos de estilización artística se ligan con los procesos de formaciones verbales. La capacidad de nombrar y la capacidad de producir imágenes que van a sistematizar o van a generar un entorno para hacer verbo el mundo. Vivían en la escolástica medieval que existe lo que tiene nombre. Y esta posibilidad para pronunciar el mundo a través de explicaciones lógicas es justamente lo que estaban haciendo las comunidades originarias en el desierto de Estados Unidos a través de procesos simbólicos basados en danzas rituales. Por eso me parece fundamental continuar con el texto cuando dice, la devoción como voluntad mental no es, desde esta perspectiva, nada más que una refinación del método de enmascararse. Entonces, antes el indio se enmascaraba y realizaba ciertas prácticas rituales como la danza de invocación de la lluvia a través de las esquivas y la danza de la serpiente, y ahora hay un proceso devocional, hay un proceso de oración, de meditación, que en principio será lo mismo, serán prácticas para explicar fenómenos de lo otro, de aquello que no podemos explicar a través meramente de relaciones causales, a menos que desarrollemos un lenguaje sistemático para nombrarlas. En aquel proceso que solemos etiquetar como avance cultural, el ser en el que centramos nuestra devoción pierde su material monstruosa y se convierte, a fin de cuentas, en un símbolo espiritual invisible. Si bien en cierta dimensión había un culto, por ejemplo, la serpiente, ahora hay un culto a algo que no podemos ver. Hay un culto a un ente meramente espiritual, por ejemplo, el dios judío cristiano o cualquier otra divinidad, por ejemplo, en las prácticas, el doctor Bogarín me podrá ayudar a entender esto, pero en los procesos rituales Shinto, pues hay deidades que no necesariamente están presentes como entidades físicas, ¿no? Entonces, esta búsqueda de lo otro a través de un lenguaje sistemático es algo que podemos encontrar en diversas culturas, como en el caso de la serpiente, con las comunidades originarias pueblo. Y esto, nos dice Barbo, eso significa que en el reino de la mitología no rige la ley de la unidad original, no se reduce la irregularidad de los fenómenos naturales a un agente único y elemental. Para comprenderlo, se postula la existencia de un ser saturado de fuerza demoníaca que permite así las causas de los sucesos enigmáticos, como la serpiente. Entonces, este elemento que podemos encontrar es una explicación entre tantas otras para el mundo, pero por alguna razón hemos escogido a ese ser saturado de energía demoníaca, como la serpiente, que nos ofrece esta dualidad enérgica. Los indios todavía toman a la serpiente y la tratan como el agente viviente que genera la tormenta. Al ponérsela en la boca, contemplan la unión efectiva entre el animal y la figura enmascarada,
o por lo menos recuperan la imagen de la serpiente, es decir, el indio se convierte en la serpiente. Hay una encarnación simbólica entre el sujeto, el espacio y el animal, el simbolón, como mencionamos hace unos momentos, donde el ser humano se convierte en símbolo, pero no cualquier símbolo, sino que la serpiente que entra en sí mismo. Por eso el guerrero jaguar vestía la piel del jaguar, se convertía en el jaguar. Era tomar los atributos de aquel ser, y en este caso con la serpiente de un ser demoníaco, ¿no? Bueno, digamos culturalmente interpretado como un ser demoníaco o con una energía densa. En la Biblia, la serpiente es el origen del mal y como tal es castigada con la expulsión del paraíso. No obstante, vuelve a introducirse en un capítulo bíblico como indestructible símbolo pagano, como deidad curadora. Hay un viaje de la serpiente donde tiene como esta doble dimensión. Por un lado, la destrucción y por otro lado, la propia recuperación del sujeto a través del tiempo. Es algo que podemos encontrar en diversos planos culturales, pero que es fundamental. Barbo, que en la página 62 nos pregunta, ¿cómo hizo la humanidad para librarse de esta imperiosa vinculación con el reptil venenoso que encarna la causa de las cosas? La racionalidad de las ciencias de la naturaleza elimina las explicaciones mitológicas. Hoy sabemos que las serpientes son un animal destinado a sucumbir, si así lo deseamos. El reemplazo de la causalidad mitológica por la tecnología elimina el temor primitivo hacia ese animal. El conocimiento o el dominio de las fuerzas naturales ha llevado al ser humano a una condición mucho más elemental respecto a sí mismo, como ya no hay que temerle, digamos, porque ya se controló, por así plantearlo. Dice Barbour, nuestra época tecnológica puede prescindir de la serpiente para explicar y comprender el rayo de la tormenta. El rayo ya no asusta al habitante de las ciudades que dejó de añorar la terrorífica tormenta como única fuente del agua. Él dispone de sus acueductos y el rayo serpiente es desviado directamente a la tierra por el pararrayos. La racionalidad de las ciencias de la naturaleza elimina las explicaciones mitológicas. Hoy sabemos que la serpiente es un animal destinado a sucumbir si el hombre así lo desea. El reemplazo de la causalidad mitológica por la tecnología elimina el temor que el hombre primitivo siente por este animal. Mas no estamos seguros de afirmar que esta liberación de la visión mitológica verdaderamente ayude a dar una respuesta adecuada a los enigmas de la existencia. Clave. Barbo que está diciendo, posiblemente esto que logramos, esa superación de los miedos, posiblemente no baste. Posiblemente hay algo que es insuficiente. Barbock dice, de forma enérgica y admirable, y al igual que anteriormente la Iglesia Católica, el gobierno americano ha llevado el sistema educativo a las moradas de los indios. Su optimismo intelectual parece haber logrado que los hijos de los indios vayan a la escuela vestidos de traje y uniforme escolar, y hayan dejado de creer en los demonios paganos. Eso se manifiesta en la mayoría de los objetos educativos y de alguna manera significativa ha llevado un avance. Pero no me atreveré a afirmar que de esta manera se le rinda la debida justicia al imaginario del alma india, o por así decirlo a su vinculación poética y mitológica. Es decir, en este proceso de transformación o de blancamiento de las comunidades originarias, posiblemente algo hemos estado perdiendo. Por eso justamente Barbour dice, una vez emprendí el experimento de pedir a los niños de dicha escuela que ilustraran una fábula alemana que ellos desconocían, o para ellos desconocida. Quería descubrir si los niños dibujaban el rayo de manera realista o con forma de serpiente. De los 14 dibujos, todos muy impetuosos y a la vez muy influenciados por la educación norteamericana, 12 resultaron realistas, pero 2 de ellos mostraban el invulnerable símbolo de la serpiente centelleante, enrollada, tal como se encuentra en la esquiva. Estos elementos repetitivos de los puntos cardinales. Pero no dejamos caer nuestra fantasía en la imagen de la serpiente que nos remite a los seres primitivos del mundo subterráneo. Subamos al techo de la casa universo, miremos hacia arriba y recordemos las palabras de Goethe. Si el ojo no fuese solar, jamás podríamos ver la luz. Dice Barbu, la humanidad concuerda en adoración al sol. Llevar a los niños a la luz no solamente el deber de las escuelas americanas, sino el de toda la humanidad. Este concepto de progreso o de razón instrumental que posteriormente se ha analizado por Adorno y Horkheimer, esta idea de encontrar la luz, encontrar la razón. La relación con la serpiente constituye una evidencia del proceso de transición entre la protección mágica e instintiva y el distanciamiento espiritual que convierte al reptil venenoso en el símbolo de las potencias demoníacas de la naturaleza que el ser humano tiene que superar dentro y fuera de su alma. Corolario. Dice Barbour al cierre de su conferencia.
Pude capturar en una foto al azar que tomé en las calles de San Francisco al conquistador del culto a la serpiente y del miedo a la tormenta, al heredero de los nativos y de los buscadores de oro que desplazaron al indígena, el tío Sam. Lleno de orgullo y con su sombrero de copa, ambula por la calle frente a la ondulada imitación de un edificio antiguo, mientras que por encima de su sombrero se extiende el cable eléctrico. Mediante esa serpiente de cobre, Edison ha despojado del rayo a la naturaleza. La serpiente de cascabel ya no causa temor al americano contemporáneo. Lejos de adorarla, trata de extinguirla. Lo único que hoy se le ofrece a la serpiente es su exterminio. El rayo apresado entre el cable y la electricidad encadenada han creado una cultura que aniquila el paganismo. Pero, ¿qué es lo que se ofrece a cambio? Las potencias naturales ya no son vistas como elementos antropomorfos o biomorfos, sino como una red de ondas infinitas que obedecen dócilmente a los mandatos del hombre. De esta manera, la cultura de la máquina destruye aquello que el conocimiento de la naturaleza, derivado del mito, había conquistado con grandes esfuerzos, el espacio de contemplación que deviene ahora en espacio de pensamiento. Como un Prometeo o un Ícaro moderno, Franklin y los hermanos Wright, que han inventado la aeronave dirigible, son los fatídicos destructores de la noción de distancia que amenaza con reconducir este mundo al caos. El telégrafo y el teléfono destruyen el cosmos. El pensamiento mítico y simbólico, en su esfuerzo por espiritualizar la conexión entre el ser humano y el mundo circundante, hace del espacio una zona de contemplación o de pensamiento que la electricidad hace desaparecer mediante una conexión fugaz. Este esfuerzo por conectarnos al mundo, siendo más que cuerpos en tránsito, es aniquilado, donde podemos encontrar que en este pequeño diagrama que me la tarea de hacer, encontramos que el equilibrio que se ha logrado a través de esta búsqueda en el mundo, esta relación cuerpo-tierra o este ser en el mundo que era consciente de su propia muerte y de su condición como sujeto en el mundo, pues, y que mantiene un equilibrio, eventualmente se destruye y lo que nos queda es nada. Lo que nos queda es una conexión fugaz, algo que ampliamente ha estudiado Byung-Chul Han, basado en Heidegger y toda la teoría crítica alemana, que el ocularcentrismo o esta condición del homo phonus o del sujeto anestesiado, pues deviene en un ser que, digamos, que vive como si no lo hiciera, ¿no? Diría Baudelaire. Y bueno, esto ha sido fundamentalmente el ritual de la serpiente. Es un texto que, bueno, hay que analizarlo en muchos momentos, desde muchas perspectivas, pero ahora, desde mis capacidades, esto es lo que les he querido compartir. Sé que hay muchas cosas en las que podríamos profundizar, sé que hay muchas cosas en las que yo no podría profundizar porque no dispongo de las herramientas teóricas para hacerlo, otras sí, pero también sé que el mismo documento de Barbo fue un borrador como esta sesión de hoy, no es un borrador esperando que ustedes continúen con esas discusiones, continúen fortaleciendo las lecturas en torno al ritual de la serpiente, que son muchas, depende desde qué perspectiva interpretativa. La mía es una muy específica, está orientada a la crisis del sujeto en la era de las tecnologías digitales, la pérdida del equilibrio, un tema que me apasiona, cómo es que el sujeto se pierde y va destruyendo, va aniquilando, digamos, su conexión con el mundo en esta época vamos a llamarle, del tsunami digital, ¿no? Como la sociedad del espectáculo, el ser humano pierde la conciencia de sí mismo y queda como un espacio de shock, queda como apagado. Entonces la idea sería encontrar a través de la teoría crítica, a través de las prácticas artísticas contemporáneas, vías para recuperar la conexión con el mundo, el equilibrio, que será como el gran tema desde mi punto de vista en el ritual de la serpiente, la restitución del equilibrio de esas conexiones con el mundo. Entonces, digamos que podamos encontrar en el texto dos líneas básicas que ya hemos comentado en la sesión. Por un lado, el largo proceso migratorio de las imágenes como vías o vehículos de memoria energéticas y por otro lado, la relación con el mundo a través de procesos de simbolización estética, que está conectada con los afectos, ¿no? Afectos y efectos de las imágenes. Y bueno, ahora sí, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si tengamos tiempo para preguntas, para comentarios. Pero bueno, yo ya me cansé. Si hay alguien que quiera comentar alguna pregunta, bueno, quedan pues ya pocos minutos, pero algún comentario para darle cierre a esta sesión, adelante. Y si no, pues bueno, yo pues como siempre
agradecerle, por supuesto, al doctor Osiris Arias y, como siempre, ustedes por su presencia, por su paciencia, por su compromiso. Hoy mismo les hago llegar la siguiente lectura de estas sesiones y pues nada, yo agradezco, como siempre, repito, su disposición y al doctor Osiris por su conocimiento, por su sabiduría y pues eso, espero que tengan un muy bonito día y que nos podamos estar saludando también este próximo jueves. Les mandaré una notificación hoy mismo, como siempre, por la vía de los mensajes de Blackboard. Y pues nada, les mando un abrazo virtual a todos los compañeras y compañeros. Que tengan muy bonito día, muy bonita tarde. Gracias. Pero cuídense mucho. Yo creo que ya puedes dejar de grabarlo. Hey. Hey. ¿Eh? ¿A mí? Ah, me fue bien. Qué generosidad. Me están jugando, que es lo peor. Very good. Ujú. Seminario con Bogarín. No sobre avivarlo. Para sacarlo. Es mucha información. Pero bien, yo creo que sí me entendieron los cabrones. ¿Escuchaste o qué? Mm. Pero sí necesitamos cubículos. Porque Ethel tenía que hacer otra cosa. Y yo esto. Entonces, pues, ¿quién tiene derecho a hablar? Pues los dos, ¿no? Como si tú ahorita hubieras querido estar haciendo lo de las descripciones genéricas, o hubieras entrado a una junta, pues ibas a querer que me callara. Y yo hubiera querido que te callaras. Pues nada, tenemos que aprender a trabajar como en un call center, literal. Oye, y Barbour se aproximó a la semiótica de Peirce. No, no tiene nada que ver. Nada que ver. No.
Pues, son de las descripciones genéricas. Entonces, la manera que estabas describiendo los símbolos del serpiente, todo esto, Ujú. Es que Barbour no, pero sus herederos, quienes trabajaban en iconología, ¿no? sí, porque la iconología y la semiótica tienen relaciones. Y lo de coordenadas de estructura también, ¿no? Nunca he estudiado a Saussure. De hecho, nunca he estudiado a Peirce. He estudiado de manera indirecta a ambos, pero nunca a ellos como tal. Nunca he leído algo de Peirce. O sí, creo que no. ¿Tú sí? Es que luego pasa que uno se acostumbra a leer como fuentes secundarias. Yo creo que sí sería importante acostumbrarnos a leer a los autores. Para no decir lo que otro dice, decir lo que el autor dice. ¿Sí, no? Sí. Si no se convierte en chisme. Y, la filosofía no está para chismosos. Digo, con todo el respeto para quienes se han vuelto estas churros que quieren, piden enchilada o platanitos. Un poco. Pues me acabas así para no estar gastando en la cafetería. Son muy caro, ¿verdad? Ya que va. Al escritor, tampoco lo he leído. Novelista, ¿no? Bueno, ya algo, ¿no? Yo no. Porque ya he salido mucho a Kerouac. A ver. Algo que no me recomendó. ¿Yepes? ¿Ya probaste las estas? ¿De la piña enchilada? ¿Es donde la compras? Esa la compré en Soriana. Pero en el Soriana de Rica de la Línea. ¿Cuál? Ah, ¿el caro? No, a ver, todos los tiendas que están más cerca de la línea tienen mejor calidad de sus productos. ¿Eh? Sí, si compras un Soriana de los pinos, además saben ya rápido. Todo lo que ya está a punto de caducar lo mandan a las tiendas de las periferias. Porque ya está viejo. Es que compras el de aquí, el de playas, ¿no? La calidad americana. ¿No te das cuenta de eso? No, Ujú. nunca lo he visto. Lo que pasa es que tanto este Calimax al que voy es de ricos y el Calimax y el Soriana de mi casa en Ensenada también es de ricos. O sea, está ubicado en una zona como de lujo. Entonces, pues venden todas las cosas caras. Por eso son como granola. Toman de las piñas enchiladas. Sí.
Ya casi acabo de calificar mi examen. En general, bien. Pero ya sabía, yo creo, pero en general estaba bien. Eso me enfocó porque yo esperaba reprobar más gente, pero fallé. Sí. ¿Qué pasó? Ah. Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a comenzar con un libro que se llama ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Así que ¿tú cómo te llamas? Vale, toma lista de lo que voy por el cañón y el la computadora. Puedes contactar con los demás.